Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. El programa de hoy es nuestra manera de acompañar la finalización del Torneo Mundial de Selecciones de Fútbol Brasil 2014. Y creemos que es una buena forma, porque la temática es historia social del fútbol. Y porque nuestro entrevistado investiga desde hace muchos años la historia de ese fenómeno social. Julio Friedenberg es doctor en historia y dirige el Centro de Estudios del Deporte de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad General San Martín. Muchas gracias por tu No, visita, gracias a vos, Julio. Juan Carlos. Tengo aquí uno de tus libros, Historia Social del Fútbol, del amateurismo a la profesionalización. Mientras lo muestro a cámara, te pido que sitúes el periodo de esta investigación. Bueno, el periodo preciso va de los inicios del siglo XX, 1900, 1930 y algo. Específicamente es un periodo que incluye la llegada de la profesionalización, que es principios del 31 y va un poquito más allá. O sea que está muy focalizado en esas tres primeras décadas, aunque obviamente empiezo un poco antes para explicar cómo llega el deporte a la Argentina, pero está centralmente puesto ahí en dos procesos. Cómo se populariza el fútbol, que cuando llega no es popular, sino que es traído por los ingleses, obviamente, fenómeno global, planetario, y después cómo se construye el espectáculo. Entonces yo diría que tiene dos fases estos 30 años, dos procesos. Primero, cómo los sectores populares lo adoptan como práctica y cómo se construye el espectáculo que domina desde los 20 en adelante casi nuestra vida. Así es. El subtítulo me marca dos extremos, dos puntos determinantes, de los cuales vos recién hacías referencia. ¿Qué es lo más significativo dentro de esos dos extremos? Bueno, primero hay un hecho que para nosotros es natural, pero que analizado, puesto la lupa, que es lo que hacemos los historiadores con las cosas que nos gustan, investigar, parece medio increíble, ¿no? Supongamos, 1891 se crea la liga, Alejandro Watson Hutton crea la liga, que son escuelas inglesas. En 1900 son, no sé, una docena de equipos de raigambre inglesa, algunos se cuela por ahí. O sea, es un fenómeno pequeño de un grupito. Y en 1920 el fútbol es un fenómeno obligatorio de práctica para todos los chicos. Es algo medio raro, o sea, en 20 años se produce una absoluta masificación y casi, nosotros lo sabemos, obligación. Todos los jóvenes, parte de nuestra educación en la calle, sea donde sea, es jugar al fútbol. Fue. Hoy es más variopinta la situación. Que tiene que ver también con la transformación de niño en adulto, etcétera, en joven. Bien, eso ocurre en esos 20 años. ¿Sí? Es decir, los sectores se masifica, se populariza, primero por un grupito de jóvenes emprendedores que fundan clubes, y después es adoptado por todos. O sea, es universalizado. Y la ida a la cancha, si bien no todo el mundo va a la cancha, todo el mundo, casi todo el mundo, está muy pendiente de lo que ocurre. Yo me detuve a ver qué pasaba en el resto de la sociedad, no solo en el espectáculo de fútbol. Y bien, hay ligas bancarias, hay ligas empresariales, en los sindicatos. Estoy hablando de los fines de los 10, principios de los 20. Se empieza a jugar en el ejército, cuando en 1905 se promulga la ley de servicio militar obligatorio, entra masivamente jóvenes al ejército, va al fútbol.
Se juega según el gusto de algunos jefes, obviamente, no es una práctica obligatoria, pero digamos que entra. En alguna de las escuelas parroquiales se juega el fútbol. Es decir, y no hablo de ligas independientes, ligas barriales, o sea, 1920 ya es una práctica absolutamente universal para los hombres, obviamente. Entonces, ese fenómeno es bastante increíble, ¿eh? Ocurre en relativamente poco tiempo y sin embargo para nosotros es absolutamente natural. Un poco la tarea de los historiadores es desnaturalizarlo, lo natural. Exacto, revisarlo por lo menos, ¿no? Ese es un tema muy importante. Y el otro central es lo que hablábamos antes. ¿Cómo se constituye el espectáculo? Que también es natural para nosotros. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los criterios o los condimentos necesarios para que eso ocurra? Insisto, para nosotros ya es totalmente natural. Sin embargo, empieza a ocurrir también en los 10, fines de los 10 y en los 20, fines de los 20, ya está. Entonces creo que esos son los dos o tres grandes ejes, digamos, que ocupan los extremos temporales de mi investigación. Hacías tan solo instantes mención a la matriz inglesa, indiscutible en el fútbol, pero ¿podemos hablar de un estilo nacional, criollo, que inscribe sus propios rasgos en esa matriz original? Sí, es un tema para mí en debate. Si bien hasta hace unos años se supuso, es decir, vos recordarás, como yo, que con respecto al tema del estilo de juego, en los años 60, 70, un poco en los 80, hubo un terrible debate bilardistas, menotistas. Quiere decir que al margen de lo que se jugara, porque una cosa es discutir acerca de lo que uno ve, o supone ver en lo que pasa en la cancha, y otra cosa es analizar lo que pasa en la cancha. Y yo estoy hablando de discursos, ¿no? Ese debate era un debate discursivo, porque muchas veces los equipos de esos técnicos no jugaban como decían esos técnicos que debía jugarse. No sé, el equipo de Menotti del 78 no era exactamente una expresión del fútbol que Menotti prodigaba. decía exactamente. Y lo de Bilardo del 86 es un poco contradictorio, en fin. Entonces, un nivel es discursivo y el otro es el de la realidad. En la realidad no me meto porque habría que analizar videos, me meto con el tema del debate discursivo, estilístico, ideológico. Yo personalmente creo que sí hay por lo menos tres, te vas a sorprender con lo que voy a decir. Hay por lo menos tres tendencias que uno puede percibir desde la popularización en los estilos de juego. Como una tensión entre tres fuerzas, tres modos, tres formatos, llamémoslo como quieran. Uno es el inglés, vamos a llamarlo europeo, que es un estilo más de despliegue físico, colectivo y de pases. Segundo estilo es el supuestamente tradicional nuestro, llamado la nuestra. Nosotros sabemos de eso. Pero bueno, hay muchos equipos en Argentina que creen, muchos hinchas que creen que sus equipos juegan a eso, debieran, Independiente, River, etc. Pero yo creo que hay otra tercera. Insisto, las dos estuvieron presentes siempre, ojo. En conflicto, pero estuvieron. Estoy hablando de todo el siglo XX. Y hay una tercera, que también creo que estuvo siempre, pero oculta, que es una forma de jugar que nosotros asimilaríamos más a la uruguaya, que es la guapesa. El hecho de la presencia de la virilidad de los dotes masculinos, no ilegales, ¿sí? Dentro, es decir, la fuerza, la fortaleza física, la picardía, insisto, sin apelar a nada fuera del reglamento,
que también estuvo presente a lo largo de todo el siglo. Y creo que esos tres modos, formatos, estuvieron, a veces uno ganó, a veces otro, en la mayoría, pero en general en tensión durante todo el siglo. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué estilo? Y es medio indefinido el estilo argentino, si es que existe, es muy ecléctico. Si yo miro la selección segunda en el Mundial, ¿a qué jugó? No la estoy discutiendo, digo, es difícil definirlo, es difícil. Tendría excelentes jugadores con un estilo que en principio propuso uno, esa posibilidad de plasticidad quiere decir que es eclecticidad también, ¿sí? Y no es malo, no estoy, digo, obviamente, nosotros venimos de una tradición que nos gusta más, tradición bochinesca, digamos, por llamarlo de una forma, Esa es la pero, mejor. no negamos otras, porque yo he visto Independientes de los 70, De patear la pelota afuera. Balbuena y otros delanteros que eran limitados técnicamente, pero me encantaba. ¿Se entiende cómo? Sí, sí, Entonces un mismo equipo atraviesa a su vez ciclos. Es cierto, y no reniego de que los hinchas puedan adherir a un estilo más que a otro. Me parece bien, Boca la agarra. Pero aún en Boca, rojitas. Creo. ¿Se entiende? Marzolini, o sea, hay una... Porque también hay que tener en cuenta que el fútbol, la plasticidad del fútbol, que permite estas cosas, digamos, ¿no? Entonces yo, insisto, creo que han convivido estos tres polos durante todo el siglo XX, dominando a veces uno en la opinión pública, por ejemplo. Recordemos que hasta el 58 dominaba el gráfico era dominado por los periodistas que sostenían la nuestra, después del 58 obviamente todo cambia y aflora la tendencia de que había que europeizarse por la derrota de la Argentina en el Mundial, sin mucho costo. Yo he leído diarios que en los 50, en los 40, 50, que era, se supone, la plenitud de la nuestra, abogaban por un sistema, lo que se llamaban los sistemas era un modelo europeo. Lo que pasa es que en la revisión histórica tradicional eso ha quedado un poco oculto, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay que avanzar en la investigación sobre esto. Esto es más una hipótesis, y de lo poco que yo he visto sobre el tema, pero me parece que ahí hay una tripartición en tensión permanente. 8.000 jóvenes argentinos y latinoamericanos participaron del Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Uno de los paneles fue Fútbol, Cultura Popular, Pasión de Multitudes. El fútbol construye identidades colectivas a tal punto que el cambio social y cultural pueda verse reflejado en esa expresión. Bueno, uno de los elementos fundamentales del espectáculo, del ritual del fútbol, de cualquier ritual, pero en especial del espectáculo, del ritual deportivo, el espectáculo deportivo es un ritual profano, obviamente, no religioso, es construir identidades colectivas. Si a eso le sumamos la vida en las asociaciones, en los clubes, también construye identidades colectivas. Si a eso le sumamos algo de lo cual no es una regla hoy, pero existe, que es el lazo territorial, también construye, digo, yo puedo ser independiente y vivir en Salta, pero probablemente si soy de la zona sur tenga más lazos territoriales que me unan a ese club o a otro de la zona, digamos, ¿no? O sea, hay varias vetas por las cuales el deporte, y en nuestro caso el fútbol, construyen identidades colectivas. ¿Cómo puede influir eso en algún tipo de cambio? Yo creo que en varias instancias. Una, y se me ocurre bastante importante, no muy tenida en cuenta, es en la participación en los clubes. Sí, yo creo, veníamos hablando de eso, creo que la gente, especialmente los jóvenes, tienen que estar incentivados, no me preguntes cómo porque no lo sé, a hacerse socios de los clubes y participar en la vida interna de los clubes, haciendo cualquier cosa, no sé qué. No solo de la vida política,
sino participar en subcomisiones, meterse en la vida de las asociaciones. Y esa es una beta que la considero absolutamente necesaria. Y ojo, eso en Argentina es viable, por lo tanto es potencialmente aprovechable. Hay muchos otros países del mundo, los clubes son empresas, por lo tanto eso no es viable, ¿no? Es decir, yo no, ni siquiera son empresas por acciones, lo cual permitiría tener alguna acción. En nuestro caso hay que pagar una Lo que cuota. implica participación. Lo que estás queriendo marcar que aquí sí podemos participar y en otros lugares no. Totalmente, porque son asociaciones civiles sin fines de lucro. Podemos despotricar en contra de ellas, pero lo son, por lo tanto, potencialmente uno pagando una cuota puede tener acceso a participar. Es hermoso, debe ser hermoso para los ingleses ser hinchas del Manchester United, pero puede ser hincha, no puede ser socio ni tener voz ni voto. Es cierto que como hincha se tiene voz y voto, hay opinión pública, qué sé yo, pero es bastante diferente. Yo acá puedo votar o no votar a un presidente, ahí eso es absolutamente imposible. Entonces me parece que esa es la vía más directa. Ahora, ¿y con qué contenido? Porque, bueno, obviamente insistiendo en la democracia y en la transparencia de las instituciones. ¿Es difícil? Absolutamente. Más en los clubes que tienen deportes profesionales. Sin duda que es difícil. Pero, insisto, está la puerta abierta y hay que abrirla y entrar. Y eso hablo de los clubes más importantes que atraen. Ahora, la cantidad de clubes que hay de fútbol, de chicos, medianos chicos y medianos, es abrumadora. No es necesario que uno sea socio del club del cual es hincha y va a la cancha. Que sea socio y participe, puede participar de otros clubes. Es lo que nosotros llamamos doble o triple fidelidad. Es decir, uno puede ser socio de varias instituciones y a su vez participar de la vida de varias instituciones a distinto nivel. Y pongo un solo caso para atrás, que es el caso que mencionábamos antes. Yo, bajándolo un poco más a Buenos Aires, yo puedo ser hincha de River, pero vivir en la zona sur. Sin duda debe haber muchos. Supongo que más de Boca que de River, pero no importa. No hay tantos, ¿eh? ¿No? No, bueno, supongamos que haya pocos. Mayoritariamente son de Independientes, ¿no? De eso no me cabe en ninguna el país. duda. También no me cabe ninguna duda. No, ya no me iría tanto al planeta, pero andaríamos por ahí. Pero lo que sí quiero decir es que como hay distintos niveles de unidad social, cultural, identificatoria y emocional, uno puede ser hincha de un equipo, pero puede participar en la vida social de un equipo pequeño de la localidad. Entonces, yo creo que el tema del cambio va no solo por un equipo grande, del cual uno es hincha, sino también por un equipo chico y en la participación concreta en ese equipo, en ese club. Julio, no decimos voy a ver un espectáculo deportivo, sino que decimos voy a la cancha. Y no lo señalo por lo correcto o incorrecto de esa expresión, sino porque creo que hay una especie de mantra en ese anuncio que destaca el lugar por sobre el evento. ¿Qué valor simbólico hay en la cancha? Mirá, vuelvo un poquito a lo de antes sobre el tema del ritual, que ha sido relativamente estudiado. Cito, por ejemplo, siempre los cientistas sociales nos regimos por una ley de legitimidad que es ampararnos en autoridades. ¿No? La autoridad es que alguien que escribió algo antes que uno y escribió bien, ¿no? Entonces yo siempre cito a un antropólogo francés excelente, Christian Bromberger, que vino un par de veces a la Argentina y en una etapa de su vida estudió el fútbol. Iraní, francés, vino acá y miró lo que era, le interesó mucho nuestro fútbol. Y él estudiaba el espectáculo como ritual, ¿no? Los antropólogos entienden que este tipo de cosas son rituales. ¿Qué tiene estos rituales? Y
Tiene muchas cosas, pero voy a nombrar solo un par, que es una de las cosas que resultan más atractivos y transforman a esto en algo más que ir a un lugar, digamos, ¿no? Que tiene que ver con las identidades colectivas. En los rituales priman las relaciones socioculturales horizontales por sobre las verticales. Y esto rompe con la vida cotidiana. En la vida cotidiana suelen dominar nuestras concepciones sobre lo que hacemos, las relaciones verticales, quién está por sobre las jerarquías, etc. En una cancha no es que la gente es tonta y se olvide de eso, pero hay 100 minutos, 90 minutos o lo que 120 si hay prórroga, qué sé yo, que opera un switch que hace que todos nos olvidemos un poco. Es lo mismo que operan los carnavales, ¿no? Donde hay una mezcla social, etc. La gente se trasviste, se desviste, el pobre se viste de rico, etc. En el fútbol pasa lo mismo. Todos estamos unidos horizontalmente por algo que nos emparenta, por sobre los lazos verticales que existen fuera de la cancha. Eso tiene un poder increíble. Estar unidos todos los que estamos de un lado, ¿no? Por 90 minutos sin saber el nombre del otro, sin nada, simplemente porque tenemos la misma camiseta y hasta podemos tener ideas contradictorias sobre cómo juegan nuestro equipo, no importa. El fútbol también es tan elástico y plástico que permite la crítica. No es solo adhesión fanática, ¿no? Es acusado muchas veces el fútbol, a los hinchas. Ustedes fanáticos, no tienen anteojeras, no. Quien ha ido a la cancha y es hincha sabe que aparte de su fanatismo, que lo tenemos un poder de crítica terrible. Para los nuestros, para los contrarios, para el referee, para todos. Y desde esta definición, si se quiere, que acabas de dar, te pregunto, ¿qué sentimientos aglutinan a los hinchas cuando el partido se pone en marcha? ¿Y cómo interpretan lo que está ocurriendo en el juego, como por ejemplo las sanciones? Mirá, es uno de los elementos que, según Bromberger, más atraen a los hinchas. Porque, a pesar de que el ritual es un elemento extraordinario, hay lazos que lo unen con la vida ordinaria. Y uno de ellos es la evaluación sistemática de los valores y de la justicia. Permanentemente se está evaluando todos los que están dentro y los que estamos afuera, si el juez, no solo si el juez, sino si los jugadores hacen cosas dentro del reglamento, fuera del reglamento, si es justo, si es injusto. No voy a hablar del partido del otro día, el penal, si no es penal. Es decir, nosotros tenemos un poder, y aunque después no se refleja en la realidad, porque en realidad el único que tiene poder es el árbitro, pero sí tenemos el poder de la opinión, ¿no? Y que es lo mismo que ocurre afuera. Estamos opinando permanentemente sobre fútbol, política, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre, pero potenciado dentro de la cancha. Y además ocurre cada 2 segundos. Es increíblemente, es constante. Y ahí hay un elemento de crítica y de adhesión sistemática, ¿no? Hay un juego interesante, porque la justicia es mi justicia. La justicia del equipo contrario es su justicia, ¿no? Puede haber ocurrido el mismo hecho y ser visto de una forma totalmente disímil. Está bien, y ahí entraríamos dentro de la cerrazón del linchismo. Sin embargo, lo que yo estoy diciendo es que la justicia está en juego, sea la mía o la tuya, y siempre la estamos evaluando. Es un elemento muy atractivo, porque es lo que ocurre afuera. Pero acá uno de los condimentos del ritual es que resume valores, circunstancias que en la vida ordinaria ocurren en meses. Como bien manifestaste, hay un sentimiento entre el fútbol, el barrio, la cancha. ¿Qué factores hacen que los jóvenes no solo practiquen el deporte, sino que los lleve a crear el club, a tener su cancha o su estadio? Bueno,
Si me remito al proceso de fundación de nuestros clubes, yo diría en principio lo que los unió no fue tanto lo territorial, aunque sí fue convocante, sino las ganas de jugar al fútbol. Fíjate que nuestros clubes fueron fundados, estoy hablando de los clubes que hoy son los más populares, digamos, ¿no? La abrumadora mayoría fueron clubes de fútbol. Clubes creados ad hoc para jugar al fútbol, por jóvenes que iban de 12 a 20 años. Algunos estaban unidos por el territorio, Vélez, por poner un caso. Aunque iban a la misma escuela, pero estaban unidos ahí por Villalur. Pero otros no. Fíjate que el club del cual yo soy hincha, y creo que vos también, eran jóvenes que eran empleados de una tienda, de la ciudad de Londres, que está a una cuadra de la Plaza de Mayo. Eran empleados. Y resultó muy interesante porque es un fenómeno que se repitió a principios del siglo XX. Esa tienda tenía un club, pero no era un club, un equipo que jugaba en ligas independientes. Y resultó ser que hubo otro grupo de empleados que se querían sumar para jugar y ya estaban, los 11 ya estaban. Por lo tanto, fundaron otro que se llamó Independiente, porque era independiente del que ya estaba. Los que ya estaban, no lo conoce nadie, no subsistieron. Lo que sí subsistieron fueron los independientes. Entonces, pero no fue el territorio, sino fue el ser empleado, la actividad. Y entonces la actividad laboral, escolar, secundario, universitario. El territorio, sin duda, yo hice un cálculo más o menos que en su origen la mayor parte está unido a lo territorial. Por caso hoy los barrios privados o los country, viste que tienen su club de fútbol, su equipo de fútbol. También. El problema para estos chicos que fundaron clubes a principios del siglo es que muchas veces lo fundaban en áreas muy pobladas del centro de la ciudad y no había lugar ahí donde jugar. Por lo tanto, tenían que buscar cancha en las afueras, que sería de Flores para afuera. Otros no. Los de Vélez, Chicago, si bien también tuvieron problemas para conseguir cancha, siempre encontraron cerca de su lugar. Uno de los casos más, bueno, el caso Independiente ha jugado en Caballito, hasta que terminó la crucecita, pero no era el lugar, terminó ahí, después sí hubo un lazo muy férreo con la comunidad, ¿no? Fue a posteriori. En otros casos fue primero. Entonces es variable el tema. Pero cito el último caso interesante, River, La Boca. Va a varios lugares, tiene una cancha en La Boca, como siempre alquiló, terminó alquilando, en el medio alquiló en Palermo, Figueroa Alcorta y Tagle, frente a la actual embajada de Chile, y en el 37 recién puede comprar un predio que es el actual Monumental. O sea, hay un proceso problemático y muy dificultoso para estos clubes, nacidos de los sectores populares. El eje y la energía y el dinero estuvo puesto en el tema del estadio. Te llevo a otro aspecto con igual eje. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación masiva, en especial los medios gráficos, en la práctica de este deporte o en la popularización más que en la práctica de este deporte? Mira, yo diría que es esencial. En nuestro caso hubo una cosa bastante rara, que en la popularización, esto que ocurrió en la primera década del siglo XX, el diario La Argentina, el diario La Mañana, aglutinaron a ese pequeño grupo de jóvenes que incorporaron lo que yo llamaría una especie de moda de jugar al fútbol. Es el primer puntapié inicial de la popularización. Pero el rol más marcado está en el proceso de masificación y de cristalización del espectáculo. Diría fines de los 10, de ahí en adelante. No hay espectáculo sin prensa masiva, en ese momento prensa escrita. Desde los 30 a la radio.
Y la influencia, ya no solo, primero por la difusión, obviamente, la convocatoria, el aviso al consumidor, al que va a ir. Pero además, por otro lado, el rol de los medios tiene costados simbólicos muy importantes, que es que, más que construye, yo diría, refuerza elementos que venían, que estaban, pero que cristaliza. Por ejemplo, las rivalidades. Y en esto es bastante contradictorio, porque por un lado, en los medios, si pensamos en los medios hoy, por un lado, los medios tratan de acallar las rivalidades para no fomentar la violencia, pero por otro lado, indirectamente sostienen que la base del atractivo del deporte son los derbis, los clásicos de los barrios enfrente. Lo mismo pasaba antes. Si uno ve los diarios de los años 20, ¿cómo titulaban los diarios para supuestamente atraer el público a las canchas? Grandes rivales de barrio se enfrentan. San Lorenzo Huracán, San Lorenzo Atlante, Independiente Racing. Venga a ver esta guerra, entre comillas, ¿sí? Entonces, excepcionalmente había algo de estilo, digamos, pero lo que ellos manejaban como atractivo, y ellos suponían que realmente era así. Íbamos, o iban en ese momento. Esto, insisto, entonces los medios son absolutamente importantes en cuanto a la difusión, pero también en cuanto a la carga simbólica que están poniendo ahí, ¿sí? No son meros transmisores de información, no, lo sabemos. Pero aún en los inicios, en los 20 era así. Entonces, yo creo que construyen rivalidades, construyen o cristalizan rivalidades, y yo detecté un fenómeno bastante increíble y gracioso, digamos, ¿no? Los diarios se encargaron, a fines de los 20, principios de los 30, de poner apelativos a los equipos. Que llamen a Independiente los Diablos Rojos, que llamen a Racing la Academia, ese tipo de cosas, es un rol que se tomaron los periódicos para sí, y lo usan, lo han usado. Y el caso extremo, que siempre lo digo porque es muy curioso y gracioso, es en los años principios de los 30, muchos hinchas de Vélez mandan al diario Crítica cartas pidiendo al jefe de la sección deportiva, Marini, que por favor le ponga un apelativo al club, porque no lo tenía. Y ahí nace el Fortín. ¿Sí? Es decir, somos disminuidos nosotros. ¿Por qué no nos llama de una forma especial, cariñosa? En realidad es un guiño que le hace el medio a los hinchas, ¿no? Y los de Vélez no tenían. Entonces, eso marca una relación muy empática entre el medio y los hinchas, especialmente crítica, no tanto el gráfico, que era más aséptico, digamos, y que forma parte de la tradición nuestra del fútbol. Y, insisto, donde los medios son un actor absolutamente central. Julio, me queda mucho por preguntarte. ¿Cuándo, cómo y dónde nació el hinchismo o los hinchas? La incorporación de la política partidaria en el fútbol y un aspecto que no es menor, la incorporación de la mujer en el fútbol. Ya no solo como espectadora, sino como periodista de esa disciplina, como árbitra, incluso desde la práctica, que creo que merece, por parte de los historiadores como vos, un estudio. Pero si te parece, lo dejaríamos para un nuevo encuentro, como sucede siempre cuando la charla se torna más que agradable, lamentablemente nos tenemos que ir. Bueno, yo estoy muy agradecido por este tiempo. Y, insisto, te comprometo a un nuevo encuentro. Una cosita más. Dale. Hay una diplomatura en la Universidad de San Martín para dirigentes deportivos. Nosotros muchos creemos que los dirigentes tienen que capacitarse, y nosotros tenemos una oferta pequeña, abierta. Hay muchas otras ofertas, muchas muy buenas, esa es la nuestra, y espero que alguno escuche y quiera hacerla. Espero que hayas estado cómodo. Estoy muy cómodo. Y una vez más, gracias. No, gracias a vos.
A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.